Imagina caminar por un sendero vacío al anochecer. El sol ya se ha ocultado detrás de las montañas y la oscuridad comienza a devorarlo todo. Tus pasos son el único sonido que rompe el silencio absoluto. Sabes que adelante no hay nada. Los mapas lo confirman. Los lugareños te lo advirtieron. Ese camino conduce a ruinas olvidadas, a escombros cubiertos de maleza, a la nada. Pero entonces, algo imposible sucede. Una luz parpadea en la distancia, luego otra, y otra más. De pronto, ventanas que no deberían existir se iluminan con el resplandor cálido de velas y lámparas de aceite. Chimeneas que fueron derribadas hace décadas expulsan columnas de humo hacia el cielo nocturno, y el viento trae consigo algo que hiela tu sangre, risas de niños que murieron antes de que tú nacieras, el aroma del pan horneándose en un pueblo que ya no existe en ningún mapa oficial. Te detienes paralizado, el corazón late desbocado contra tu pecho, porque lo que ves delante no puede ser real. Ese pueblo fue destruido, incendiado, bombardeado, abandonado. Sus habitantes murieron o huyeron hace generaciones. No queda piedra sobre piedra, y sin embargo, ahí está, completo, vivo, esperando. Este no es un sueño ni una metáfora, es un fenómeno que se repite en diferentes rincones del mundo. Aldeas que fueron arrasadas por guerras, desastres naturales o tragedias inexplicables, pero que cada noche regresan como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto de su destrucción. Lugares donde los muertos no saben que están muertos, donde el pasado se niega ferozmente a convertirse en pasado. ¿Qué mantiene a estos lugares atados al mundo de los vivos? ¿Qué fuerza es tan poderosa que puede reconstruir cada noche lo que el fuego, las bombas o la tierra consumieron? ¿Y qué sucede con aquellos que se atreven a cruzar el umbral hacia estas aldeas fantasma? Lo que vas a escuchar no son leyendas inventadas para entretenerte. Son testimonios documentados de personas que juraron haber caminado por calles que ya no existen. Viajeros que compartieron pan con familias muertas hace un siglo. Investigadores que grabaron voces de habitantes que el mundo olvidó. Si te atreves a conocer las 5 aldeas, quédate hasta el final. Pero te advierto, la última historia ha hecho que muchos apaguen el video antes de terminar. Escribe en los comentarios "Yo no huyo" si piensas resistir. Veamos cuántos lo logran. Antes de adentrarnos en las historias que han aterrorizado a quienes las vivieron, necesitamos entender qué estamos enfrentando, porque estos casos no son simples apariciones fantasmales ni cuentos de fogata. Estamos hablando de algo mucho más complejo y perturbador. Pueblos enteros que se materializan cuando cae la noche. Los investigadores paranormales han desarrollado 2 teorías principales para explicar este fenómeno. La primera se conoce como embrujo residual, y es quizás la más aceptada dentro de los círculos de estudio paranormal. Según esta teoría, ciertos lugares pueden absorber energía emocional intensa, especialmente durante eventos traumáticos, guerras, masacres, desastres naturales. Cualquier acontecimiento que genere sufrimiento masivo deja una huella invisible en el ambiente. Esta energía queda grabada en la tierra, en las piedras, en el aire mismo, y bajo ciertas condiciones atmosféricas o temporales, esa grabación se reproduce. Imagínalo como una cinta de video antigua que se reproduce una y otra vez. Los habitantes que ves no son conscientes de tu presencia, no pueden interactuar contigo, simplemente repiten los mismos movimientos, las mismas conversaciones, los mismos gestos que realizaron hace décadas o siglos. Son ecos atrapados en un bucle eterno, condenados a revivir el mismo momento hasta que la energía finalmente se agote. Esta explicación resulta reconfortante en cierto modo. Si estos pueblos son solo grabaciones, entonces no representan un peligro real. Son películas proyectadas sobre las ruinas, nada más. Pero existe una segunda teoría que eriza la piel de incluso los investigadores más experimentados: la teoría de las aldeas portal. Según esta perspectiva, algunos lugares no contienen simples grabaciones energéticas. En cambio, representan fracturas permanentes en el tejido que separa nuestra realidad de otras dimensiones. Puntos donde la barrera entre mundos se ha adelgazado tanto que prácticamente ha desaparecido. En estos lugares,
lo que vemos no son fantasmas ni ecos, son ventanas hacia realidades alternativas donde la destrucción nunca ocurrió, o peor aún, puertas que permiten el paso entre un lado y otro. El Dr. Hans Berger, investigador alemán, especializado en fenómenos anómalos, dedicó 3 décadas a estudiar estos casos. Antes de su muerte, en 1998, escribió en su diario personal algo escalofriante: después de años de investigación, ya no creo que estos pueblos estén embrujados en el sentido tradicional. Creo que siguen existiendo, plenamente, con habitantes conscientes y vidas activas. Simplemente existen en una frecuencia que normalmente no podemos percibir. La noche, por razones que aún no comprendo, sintoniza brevemente ambas frecuencias. La comunidad científica, por supuesto, rechaza ambas teorías. Los escépticos argumentan que estos avistamientos son producto de alucinaciones colectivas, fenómenos ópticos causados por gases subterráneos, o simplemente el resultado de mentes sugestionables alimentadas por leyendas locales. El infrasonido, esas frecuencias de sonido demasiado bajas para ser escuchadas conscientemente, puede generar sensaciones de inquietud, presencias invisibles e incluso alucinaciones visuales. Caso cerrado, dicen los científicos. Pero aquí es donde la explicación racional comienza a desmoronarse. Como explicamos que testigos de diferentes países, épocas y culturas, sin ninguna conexión entre sí, describan experiencias prácticamente idénticas? Un campesino español en 1943 describe lo mismo que un turista japonés en 2015. Un pastor turco relata fenómenos similares a los documentados por un arqueólogo británico 50 años después. Las descripciones coinciden en detalles específicos: la calidad de la luz, el comportamiento de los habitantes, la sensación de estar siendo observado, el momento exacto en que todo desaparece. Alucinación colectiva entre personas que nunca se conocieron, gases subterráneos que afectan de manera idéntica a cerebros de diferentes nacionalidades, leyendas locales que misteriosamente cruzan océanos sin ningún contacto cultural. Las explicaciones científicas generan más preguntas de las que responden. Y hay otro detalle que los escépticos prefieren ignorar. En varios casos documentados, los visitantes han traído objetos físicos de estas aldeas nocturnas: monedas antiguas que dejaron de acuñarse hace un siglo, trozos de pan que, al amanecer, se convirtieron en polvo, flores que no crecen en ningún lugar de la región desde hace décadas. Si todo es alucinación, ¿de dónde provienen estos objetos tangibles? Quizás la pregunta que debemos hacernos no es si estos pueblos son reales o imaginarios. Quizás la verdadera pregunta es mucho más inquietante. ¿Y si estos pueblos nunca fueron realmente destruidos? ¿Y si simplemente dejaron de ser visibles durante el día, ocultándose en algún pliegue de la realidad que solo se revela cuando el sol desaparece? Porque si esa teoría es correcta, entonces estos lugares no están embrujados, están esperando. En la provincia de Zaragoza, a menos de 50 kilómetros de la capital aragonesa, existe un lugar donde el tiempo se fracturó hace casi 90 años y nunca sanó. Un lugar donde las ruinas cuentan historias que preferirían permanecer en silencio. Un lugar donde la guerra nunca terminó. Bienvenidos a Belchite. Para entender lo que sucede en este pueblo cada noche, primero debemos retroceder hasta el verano de 1937. España se desangraba en una guerra civil que enfrentaba a hermanos contra hermanos, vecinos contra vecinos. El bando republicano y el bando nacional luchaban por el control del país, y Belchite se convirtió en uno de los escenarios más brutales de esa contienda. La batalla de Belchite duró 2 semanas infernales. Desde el 24 de agosto hasta el 6 de septiembre, el pueblo fue sometido a un asedio despiadado. Las fuerzas republicanas rodearon la localidad, defendida ferozmente por tropas nacionales y civiles que se negaban a rendirse. Las calles se transformaron en trincheras. Las casas se convirtieron en fortalezas. Cada esquina, cada ventana, cada puerta fue testigo de combates cuerpo a cuerpo, donde la humanidad desapareció por completo. Los bombardeos redujeron edificios centenarios a escombros humeantes. La iglesia de San Martín de Tours, orgullo del
pueblo durante siglos, quedó destripada por la artillería. El convento de San Rafael se transformó en un matadero donde los heridos morían sin atención médica. Las calles se tiñeron literalmente de rojo, la sangre mezclándose con el polvo y los cascotes. Cuando finalmente cayó el pueblo, más de 6.000 personas habían perdido la vida. Soldados de ambos bandos, sí, pero también ancianos que no pudieron huir, mujeres que protegieron a sus hijos hasta el último aliento, niños que nunca entendieron por qué el mundo se había vuelto tan cruel. Tras la guerra, Francisco Franco tomó una decisión que marcaría el destino de Belchite para siempre. Ordenó que las ruinas se preservaran exactamente como quedaron, como monumento a lo que él llamaba la barbarie roja. Un nuevo pueblo fue construido junto a los escombros, donde los supervivientes intentaron reconstruir sus vidas, pero el viejo Belchite permaneció intacto, un cadáver arquitectónico expuesto al sol y al viento, un recordatorio permanente del horror. Los habitantes del nuevo Belchite aprendieron rápidamente a evitar las ruinas después del anochecer. Los abuelos advertían a los nietos, los padres prohibían a sus hijos acercarse, no por el peligro de derrumbes o estructuras inestables. El peligro era otro. El peligro era lo que despertaba cuando el sol se ocultaba. Las primeras historias surgieron apenas semanas después del fin de la batalla. Pastores que cuidaban rebaños cerca de las ruinas reportaron escuchar disparos y explosiones en noches completamente tranquilas. Campesinos que regresaban tarde de los campos juraban haber visto luces moviéndose entre los edificios destruidos. Algunos hablaban de gritos desgarradores que atravesaban la oscuridad. Otros mencionaban el olor inconfundible de pólvora y carne quemada flotando en el aire cuando no había fuego alguno. Durante décadas, estos testimonios fueron descartados como supersticiones de gente traumatizada. Los supervivientes de la guerra cargaban heridas invisibles que nunca sanaron. Era natural que sus mentes les jugaran trucos crueles. Eso decían los escépticos, pero entonces comenzaron a llegar los visitantes externos. En 1978, un fotógrafo madrileño llamado Rodrigo Esteves visitó Belchite para documentar las ruinas. Era un proyecto artístico sobre los vestigios de la guerra civil. Llegó al atardecer, decidido a capturar las sombras alargadas del crepúsculo entre los escombros. Lo que sucedió esa noche cambió su vida para siempre. Rodrigo relató su experiencia en una entrevista grabada años después, con voz todavía temblorosa por el recuerdo. Estaba fotografiando la fachada de una casa destruida cuando notó algo extraño en el visor de su cámara. A través del lente, la casa aparecía completa, paredes intactas, ventanas con cristales, incluso cortinas ondeando suavemente. Apartó la cámara de su rostro y vio las ruinas de siempre. Volvió a mirar por el visor y la casa estaba nuevamente entera. Pensó que era un defecto óptico, quizás el cansancio jugándole una mala pasada. Tomó varias fotografías y continuó su recorrido, pero la sensación de irrealidad no desaparecía. El aire se sentía denso, cargado de algo que no podía identificar. Y entonces escuchó los disparos, ráfagas de ametralladora, explosiones cercanas, gritos de hombres en agonía. Rodrigo se lanzó al suelo por instinto, cubriéndose la cabeza con las manos. Pero cuando levantó la vista, las ruinas permanecían silenciosas y vacías. No había nadie, no había combate, solo el viento susurrando entre las piedras. Huyó de Belchite esa misma noche, conduciendo sin detenerse hasta Madrid. Cuando reveló las fotografías 2 días después, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener los negativos. En cada imagen donde él había visto edificios intactos a través del visor, las fotografías mostraban únicamente ruinas, pero en 3 de las tomas, justo en las esquinas, aparecían figuras borrosas que no estaban allí cuando disparó el obturador. Siluetas humanas que parecían observarlo desde las sombras. Rodrigo nunca regresó a Belchite, abandonó la fotografía profesional un año después, pero su experiencia no fue única. En 1985, un guardia de seguridad contratado para vigilar las ruinas durante las noches presentó su renuncia tras solo 3 semanas de trabajo. Su testimonio, registrado en los archivos municipales como parte de un
Informe laboral. Describe encuentros que desafían cualquier explicación racional. El guardia, cuyo nombre fue protegido en los documentos, reportó ver repetidamente a una mujer caminando entre los escombros de lo que fue la calle Mayor. La describió como joven, quizás 25 años, vestida con ropas oscuras y polvorientas. En sus brazos llevaba el cuerpo inerte de un niño pequeño. La mujer caminaba lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano, y repetía una frase una y otra vez. Lo perturbador es que el guardia no entendía completamente lo que decía. El español que hablaba la mujer era diferente, arcaico, usaba palabras y expresiones que él nunca había escuchado. Consultó después con un profesor de historia de la Universidad de Zaragoza, quien identificó el dialecto como aragonés rural, de principios del siglo XX, una forma de hablar que había desaparecido hacía más de 80 años. La mujer siempre seguía el mismo recorrido. Emergía de la sombra cerca del antiguo ayuntamiento, caminaba por la calle principal y desaparecía. Al llegar a las ruinas de la iglesia, el guardia intentó hablarle las primeras veces. Ella nunca respondió, nunca lo miró. Era como si él no existiera para ella, como si ella estuviera atrapada en su propio momento, incapaz de percibir nada fuera de su burbuja temporal. La tercera semana, el guardia cometió el error de seguirla hasta la iglesia. Cuando cruzó el umbral de lo que quedaba del templo, el aire cambió abruptamente. Se volvió denso, caliente, irrespirable. Olía a sangre fresca y pólvora, y escuchó, claramente, el llanto de decenas de personas suplicando en la oscuridad. Nona esperó a ver más. Corrió hasta su vehículo y no regresó jamás. Los investigadores paranormales que han estudiado Belchite coinciden en una teoría escalofriante. Este lugar no está simplemente embrujado. Belchite está atrapado en un bucle temporal. Cada noche, cuando la oscuridad envuelve las ruinas, la batalla vuelve a comenzar. Los soldados vuelven a disparar. Las bombas vuelven a caer. Los civiles vuelven a morir. Y al amanecer, todo se reinicia, condenando a las víctimas a experimentar sus últimos momentos de terror una y otra vez por toda la eternidad. Esta teoría explicaría por qué los fenómenos son tan consistentes. ¿Por qué diferentes testigos en diferentes décadas reportan exactamente los mismos sonidos, los mismos olores, las mismas apariciones? No son fantasmas vagando al azar, son personas atrapadas en el momento de su muerte, repitiendo un ciclo infinito de sufrimiento. Pero hay un testimonio que va más allá de la simple observación, un testimonio que sugiere que el bucle de Belchite no solo puede ser presenciado, sino experimentado. En 2011, una investigadora paranormal catalana llamada Marta Soler lideró una expedición nocturna a las ruinas. Su equipo incluía técnicos de audio, cámaras de visión nocturna y medidores de campos electromagnéticos. Era una investigación seria, metodológica, diseñada para documentar científicamente cualquier anomalía. Lo que Marta experimentó esa noche desafía toda metodología científica. Según su propio relato, publicado después en una revista especializada, estaba tomando lectura cerca del convento de San Rafael cuando sintió un tirón violento, no físico, sino algo más profundo, como si su conciencia fuera arrancada de su cuerpo. De pronto, ya no estaba en las ruinas, estaba en el convento intacto. Las paredes estaban completas, el techo existía, y a su alrededor había caos absoluto. Hombres uniformados corrían en todas direcciones, heridos se arrastraban por el suelo, dejando rastros de sangre. Una monja intentaba vendar una herida de metralla mientras lloraba en silencio. El ruido era ensordecedor. Disparos, explosiones, gritos, oraciones desesperadas. Marta podía oler la pólvora quemándole la garganta, podía sentir el temblor del suelo con cada impacto de artillería. Era completamente real. Duró quizás 3 minutos, aunque para ella se sintió como horas. Luego, tan abruptamente como comenzó, terminó. Un destello blanco la cegó y se encontró nuevamente en las ruinas, rodeada de escombros y silencio. Su equipo la encontró,
inconsciente junto a un muro de ruido. Los medidores electromagnéticos habían registrado una anomalía masiva justo antes de que ella colapsara. Marta tardó meses en poder hablar de lo que vivió. Cuando finalmente lo hizo, sus palabras resonaron con una verdad terrible. No fui testigo de un fantasma, fui transportada al momento exacto de su muerte. Viví lo que ellos vivieron, sentí su terror. Y lo peor es que sé que ellos siguen allí, atrapados, viviendo ese horror cada noche mientras nosotros dormimos tranquilos. Pero más allá de las teorías y las experiencias sobrenaturales, hay algo que no debemos olvidar. Belchite no es solo un fenómeno paranormal. Es un cementerio, un lugar donde miles de seres humanos perdieron todo lo que tenían y todo lo que eran. Cada uno de esos fantasmas fue alguna vez una persona real. El soldado que aparece marchando entre las ruinas quizás tenía una novia esperándolo en algún pueblo lejano. La mujer con el niño muerto en brazos probablemente pasó años soñando con verlo crecer, casarse, darle nietos. Los gritos que se escuchan en la oscuridad pertenecieron a gargantas que alguna vez cantaron canciones de cuna, susurraron palabras de amor, rieron con amigos en tardes de verano. La guerra les arrebató todo eso, les robó el futuro, y ahora, si las teorías son correctas, les robó también la paz de la muerte. Piensa en eso por un momento, imagina que pudieras ver a tus seres queridos una vez más, tu madre, tu padre, tu hermano, ese amigo que perdiste demasiado pronto. Imagina que pudieras verlos exactamente como eran, tan reales que podrías extender la mano y tocarlos. Pero ahora imagina que están atrapados en el peor momento de sus vidas, sufriendo, aterrados, muriendo una y otra vez mientras tú solo puedes observar sin poder hacer nada para ayudarlos. ¿Los visitarías de todas formas? ¿Soportarías presenciar su agonía solo por tener unos segundos más en su presencia? Esa es la maldición de Belchite, un lugar donde el amor y el horror se entrelazan de maneras que ningún ser humano debería experimentar. Y mientras las ruinas sigan en pie, la batalla continuará repitiéndose cada noche, para siempre. La historia de Belchite nos deja con un peso en el pecho que resulta difícil de sacudir. El horror de la guerra civil española dejó cicatrices profundas que nunca sanaron, heridas abiertas que supuran cada noche cuando el sol desaparece tras el horizonte aragonés. Miles de almas atrapadas en un bucle eterno de sufrimiento, condenadas a revivir el peor momento de sus existencias hasta el fin de los tiempos. Pero si crees que Belchite es un caso aislado, una anomalía única causada por circunstancias históricas irrepetibles, debo revelarte una verdad profundamente incómoda. Belchite no es único. Hay lugares en cada continente donde la destrucción no significó el fin, donde el colapso de edificios y la muerte de comunidades enteras marcó solamente el comienzo de algo mucho peor. Europa, Asia, América, África, en cada rincón del planeta existen pueblos que se niegan obstinadamente a desaparecer. Aldeas que regresan cuando cae la noche, trayendo consigo a habitantes que el mundo dio por muertos hace generaciones. Es como si existiera una geografía oculta superpuesta a nuestros mapas oficiales, una cartografía de lugares malditos que solo puede trazarse bajo la luz de la luna, puntos en el globo donde la realidad se adelgaza peligrosamente, donde el pasado y el presente colisionan, donde los muertos caminan sin saber que dejaron de respirar. Y créeme cuando te digo que algunos de estos lugares son infinitamente más perturbadores que Belchite. La siguiente aldea que conocerás no fue destruida por balas ni bombardeos. No hubo ejércitos enfrentándose en sus calles. No hubo decisiones políticas que sellaran su destino. Esta aldea fue destruida por algo mucho más antiguo y poderoso. Fue destruida por la naturaleza misma, terremotos, deslizamientos de tierra, inundaciones. Durante décadas, el planeta pareció empeñado en borrar este lugar de la faz de la Tierra, como si la naturaleza misma quisiera tragárselo y olvidarlo, para siempre. Y sin embargo, cada noche, la aldea regresa, completa, con sus habitantes intactos, como si nada hubiera sucedido jamás. Te presento a Craco,
Italia, y lo que allí sucede desafía todo lo que creemos saber sobre la muerte y la existencia. En lo alto de una colina árida, en la región de Basilicata, al sur de Italia, se alza un esqueleto de piedra que desafía tanto a la gravedad como a la lógica. Desde la distancia, Craco parece un espejismo medieval suspendido entre el cielo y la tierra. Sus torres derruidas y sus casas vacías se aferran desesperadamente a la roca, negándose a caer aunque todo conspire en su contra. La historia de Craco se remonta al siglo VIII, cuando los primeros habitantes construyeron sus hogares en esta posición elevada para protegerse de invasores. Durante más de 1000 años, generaciones de familias nacieron, vivieron, amaron y murieron entre estas calles empedradas. La iglesia de San Nicola fue testigo de innumerables bautizos, bodas y funerales. La plaza central resonó con risas de niños, discusiones de ancianos y canciones de festivales que se repetían cada temporada. Pero la naturaleza tenía otros planes para Craco. En 1963, una serie de deslizamientos de tierra comenzó a devorar los cimientos del pueblo. Las casas más cercanas al borde del precipicio simplemente desaparecieron una noche, tragadas por la montaña. Las autoridades ordenaron evacuaciones parciales, pero muchos habitantes se negaron a abandonar los hogares donde habían nacido sus abuelos y los abuelos de sus abuelos. Luego vinieron los terremotos. En 1980, un sismo devastador sacudió toda la región, agravando las fracturas que ya amenazaban las estructuras. Y como si eso no fuera suficiente, las inundaciones posteriores arrastraron calles enteras montaña abajo. Para 1991, Craco fue oficialmente declarado inhabitable. Los últimos residentes fueron forzados a abandonar sus hogares, reubicados en un nuevo asentamiento en el valle llamado Craco Peschiera. El pueblo medieval quedó vacío, condenado a desmoronarse lentamente bajo el peso de los siglos. Hoy, Craco es famoso como escenario cinematográfico. Películas como La Pasión de Cristo y QANTUM of Solace han utilizado sus ruinas atmosféricas como telón de fondo. Turistas llegan desde todo el mundo para fotografiar este pueblo fantasma perfectamente preservado en su decadencia, pero tanto cineastas como visitantes reportan experiencias que ninguna cámara logra capturar. Experiencias que sugieren que Craco no está tan muerto como parece. Los testimonios comenzaron a acumularse poco después del abandono definitivo. Pastores que trabajaban en los campos cercanos fueron los primeros en notar algo extraño. Al caer el crepúsculo, juraban ver luces encendiéndose en ventanas que llevaban décadas sin cristales, columnas de humo emergiendo de chimeneas que se habían derrumbado años atrás, siluetas moviéndose por calles que supuestamente estaban desiertas. Al principio, las autoridades asumieron que se trataba de vagabundos o intrusos buscando refugio en las ruinas. Enviaron patrullas a investigar en múltiples ocasiones. Cada vez, encontraron exactamente lo que esperaban: edificios vacíos, silencio absoluto, polvo acumulado sin perturbar, ninguna señal de presencia humana reciente. Pero los avistamientos continuaron, y pronto, los visitantes externos comenzaron a reportar encuentros que desafiaban toda explicación racional. En 1998, un equipo de producción cinematográfica italiano llegó a Craco para filmar escenas de una película de época. El director había elegido específicamente la iglesia de San Nicola como locación principal, aprovechando su atmósfera de grandeza decaída. La iglesia había perdido su techo décadas atrás, dejando el altar expuesto al cielo abierto. El equipo trabajó durante el día sin incidentes, pero cuando el sol comenzó a descender y las sombras se alargaron entre las ruinas, algo cambió. El director de sonido fue el primero en notarlo. A través de sus auriculares de monitoreo, comenzó a escuchar algo que no provenía de ningún micrófono de su equipo. Era un coro, voces cantando en latín, un himno religioso que reconoció vagamente de su infancia católica. Pensó que algún compañero estaba reproduciendo música grabada como broma, pero cuando preguntó, todos negaron escuchar nada. Solo él, a través de sus auriculares conectados al sistema de grabación, captaba aquellas voces. Y entonces el canto se hizo más fuerte, más voces se unieron,
Podía distinguir claramente el murmullo de una congregación respondiendo al sacerdote, el crujido de bancas de madera, el tintineo de un incensario. Una misa completa estaba siendo celebrada en una iglesia sin techo, sin bancas, sin fieles. El director de sonido arrancó los auriculares de su cabeza y corrió hacia el exterior. Cuando revisaron las grabaciones esa noche, en el hotel, encontraron exactamente lo que él había escuchado: 47 minutos de una misa católica completa, grabada en alta definición, procedente de una iglesia que llevaba abandonada casi 4 décadas. El equipo abandonó Craco al día siguiente. La película jamás se completó, pero quizás el testimonio más perturbador proviene de una turista alemana llamada Ingrid Hoffmann, quien visitó Craco en el verano de 2009. Ingrid era una mujer práctica, escéptica por naturaleza, sin ningún interés en lo paranormal. Había venido simplemente a fotografiar arquitectura medieval para un proyecto universitario. Llegó a media tarde y pasó varias horas documentando fachadas y callejones. Cuando el sol comenzó a ponerse, decidió tomar algunas últimas fotografías aprovechando la luz dorada del atardecer. Fue entonces cuando escuchó la música. Era música festiva, acordeones, panderetas, risas y aplausos. El sonido inconfundible de una celebración. Ingrid siguió el sonido por las calles vacías, convencida de que había encontrado algún tipo de evento cultural o filmación que desconocía. El sonido la guió hasta una pequeña plaza que no aparecía en su mapa turístico. Lo que encontró allí la perseguiría durante el resto de su vida. La plaza estaba llena de gente, decenas de personas vestidas con ropas que reconoció inmediatamente, como de mediados del siglo XX, hombres con trajes oscuros y sombreros, mujeres con vestidos floreados y pañuelos en la cabeza, niños corriendo entre las piernas de los adultos, y en el centro, una pareja joven vestida de novios, bailando mientras los invitados aplaudían. Ingrid quedó paralizada en la entrada de la plaza. Su mente luchaba por procesar lo que veía. Esto no podía ser real, era imposible, pero los colores eran vívidos. Podía oler la comida en las mesas, podía sentir la música vibrando en su pecho. Entonces, la novia la vio. La joven dejó de bailar y miró directamente hacia Ingrid. Su sonrisa se desvaneció lentamente. Uno por uno, los demás invitados siguieron su mirada. La música se detuvo. El silencio cayó sobre la plaza como una losa de plomo. Todos la miraban ahora, cada rostro vuelto hacia ella, y fue entonces cuando Ingrid lo notó. Sus ojos, todos tenían los ojos completamente negros. No había iris, no había blanco, solo vacíos oscuros donde deberían haber estado los ojos. Cuencas de noche absoluta que la observaban con algo que no era curiosidad, ni hostilidad, sino algo mucho peor: hambre. Ingrid intentó correr, pero sus piernas no respondían. La novia dio un paso hacia ella, luego otro. Los invitados comenzaron a avanzar también, moviéndose con una lentitud antinatural, como figuras en un sueño febril. Ingrid podía escuchar sus propios latidos resonando en sus oídos, tan fuertes que ahogaban todo pensamiento. Y entonces, tan abruptamente como había aparecido, todo desapareció. Ingrid se encontró sola en una plaza vacía, cubierta de escombros y maleza. No había mesas, no había música, no había invitados de boda, solo ruinas bañadas por los últimos rayos del atardecer. Corrió sin detenerse hasta su auto y condujo durante horas antes de sentirse lo suficientemente segura para detenerse. Los investigadores paranormales que han estudiado Craco han desarrollado una teoría tan fascinante como perturbadora. La llaman la aldea que se niega a morir. Según esta hipótesis, la conexión emocional de los habitantes de Craco con su pueblo era tan profundamente intensa que creó una impresión psíquica colectiva de poder extraordinario. Durante más de 1000 años, generaciones amaron este lugar, con una devoción casi religiosa. Nacieron aquí, se enamoraron aquí, criaron a sus hijos aquí, enterraron a sus padres aquí. Cada piedra absorbió décadas de emociones humanas. Cada calle fue testigo de millones de momentos de alegría, tristeza, esperanza y miedo. Cuando fueron forzados a abandonar Craco, ese amor no desapareció,
la voluntad colectiva de miles de almas que deseaban desesperadamente regresar a su hogar creó algo que perdura, algo que se manifiesta cada noche cuando las condiciones son apropiadas. Las evidencias son difíciles de ignorar. Existen fotografías tomadas en Kraków que muestran multitudes en calles supuestamente desiertas, figuras translúcidas que no estaban visibles a simple vista pero que las cámaras capturaron de alguna manera. Investigadores han grabado conversaciones completas en dialectos italianos arcaicos que dejaron de hablarse hace generaciones. Y luego está el caso de los 3 excursionistas de 2015. Eran estudiantes universitarios de Roma que decidieron explorar Kraków al atardecer para tomar fotografías. Entraron al pueblo a las 6 de la tarde, planeando quedarse solo 2 horas antes de regresar a su hotel. Cuando finalmente emergieron de las ruinas, convencidos de que habían pasado exactamente 2 horas explorando, descubrieron una verdad imposible. Habían estado desaparecidos durante 3 días. Sus familias habían alertado a la policía. Equipos de búsqueda habían peinado la zona. Helicópteros habían sobrevolado las ruinas. Y sin embargo, nadie los encontró hasta que simplemente aparecieron caminando por la entrada principal, confundidos y desorientados, sin ningún recuerdo. De esos 3 días perdidos, los exámenes médicos revelaron algo aún más extraño. Sus cuerpos no mostraban señales de deshidratación ni hambre. Sus relojes, sus teléfonos, todos indicaban que solo habían pasado 2 horas, pero el mundo exterior había avanzado 72 horas sin ellos. ¿Dónde estuvieron durante esos 3 días? ¿Qué hicieron? ¿Con quién estuvieron? Ninguno de los 3 ha podido responder esas preguntas. Y quizás sea mejor así, pero debemos recordar algo fundamental cuando hablamos de Kraków. Detrás de los fenómenos inexplicables y las teorías paranormales hay una tragedia profundamente humana. Hay familias que fueron arrancadas de sus hogares, contra su voluntad, ancianos que murieron en el exilio, soñando con calles que nunca volverían a caminar. Niños que crecieron escuchando historias de un pueblo que solo conocerían a través de fotografías descoloridas. El desplazamiento forzado es una herida que nunca sana completamente. Cuando pierdes tu hogar, no solo pierdes un edificio, pierdes el lugar donde diste tu primer paso, donde recibiste tu primer beso, donde enterraste a tus abuelos. Pierdes una parte de tu identidad que jamás puede ser reemplazada. Los habitantes de Kraków fueron condenados a vivir como extraños en tierras que no reconocían como suyas, a morir lejos de las piedras que sus ancestros habían colocado con sus propias manos, a convertirse en fantasmas mucho antes de dejar de respirar. Quizás por eso Kraków regresa cada noche. Quizás el amor de sus habitantes por este lugar fue tan intenso, tan profundo, tan absoluto, que trasciende las barreras de la muerte misma. Quizás siguen celebrando bodas en plazas invisibles porque nunca aceptaron que su hogar hubiera muerto. ¿Puede el amor por un lugar ser tan fuerte que trascienda la muerte misma? Kraków parece susurrar una respuesta desde sus ruinas eternas. Sí, sí puede. Hasta ahora, hemos explorado 2 aldeas donde lo imposible parece ocurrir cada noche. Testimonios perturbadores, evidencias fotográficas inexplicables, experiencias que desafían nuestra comprensión de la realidad. Pero antes de continuar, debemos abordar la pregunta incómoda que seguramente ronda tu mente. ¿Y si todo esto tiene una explicación racional? La comunidad científica no permanece en silencio ante estos fenómenos. Investigadores de diversas disciplinas han propuesto teorías que intentan explicar las aldeas fantasma sin recurrir a lo sobrenatural. La primera explicación es la alucinación colectiva. Según esta teoría, cuando un grupo de personas comparte expectativas similares y se encuentra en un ambiente emocionalmente cargado, sus cerebros pueden generar experiencias perceptuales compartidas que no corresponden a la realidad objetiva. Las ruinas antiguas, cargadas de historia trágica, crean el escenario perfecto para que mentes sugestionables proyecten visiones que esperan encontrar. La segunda explicación involucra el infrasonido. Frecuencias sonoras por debajo de los 20 hercios, imperceptibles al oído consciente, pueden ser generadas por el viento atravesando estructuras dañadas, actividad geológica subterránea,
o incluso corrientes de agua ocultas. Estos infrasonidos causan efectos fisiológicos documentados: ansiedad inexplicable, sensación de presencias invisibles, escalofríos, e incluso alucinaciones visuales periféricas. Muchos edificios supuestamente embrujados han revelado fuentes de infrasonido cuando fueron investigados apropiadamente. La tercera explicación es la pareidolia ambiental. Nuestros cerebros están programados para encontrar patrones significativos, incluso en el caos aleatorio. Vemos rostros en las nubes, figuras en las manchas de humedad, siluetas humanas en las sombras proyectadas por ruinas. No es sobrenatural, es simplemente neurología básica. Estas explicaciones satisfacen a muchos, ofrecen respuestas cómodas, que mantienen intacta nuestra visión ordenada del universo, pero los creyentes responden con pasión igual. ¿Cómo explica el infrasonido las fotografías que capturan figuras inexistentes? ¿Cómo explica la pareidolia las grabaciones de audio con voces en dialectos extintos? ¿Cómo explica la alucinación colectiva a testigos separados por décadas y continentes, describiendo fenómenos idénticos sin ninguna comunicación previa? Los creyentes argumentan que la ciencia descarta demasiado rápido aquello que no puede medir con instrumentos convencionales, que existen dimensiones de la realidad que nuestros métodos actuales simplemente no pueden detectar, que el universo es infinitamente más misterioso de lo que nuestros laboratorios pueden contener. El debate continúa sin resolución, pero hay un caso que complica cualquier posición definitiva. El doctor Alejandro Vidal era un psicólogo clínico español especializado en desmentir fenómenos paranormales. Durante 15 años construyó una carrera exponiendo fraudes, explicando trucos y demostrando que cada caso sobrenatural tenía raíces perfectamente naturales. Era el escéptico, por excelencia, invitado frecuentemente a programas televisivos para debatir contra investigadores paranormales. En 2017, Vidal emprendió un proyecto ambicioso. Visitaría personalmente 3 de las aldeas fantasma más famosas de Europa, documentando científicamente cada fenómeno reportado y demostrando sus orígenes mundanos. Belchite fue su primera parada, Craco la segunda. Su tercera visita fue a un pueblo del que hablaremos más adelante. Lo que sucedió durante esas investigaciones permanece desconocido. El doctor Vidal regresó de su expedición profundamente cambiado. Canceló todas sus apariciones públicas, rechazó entrevistas, abandonó su práctica clínica. Sus colegas reportaron que parecía envejecido, nervioso, incapaz de mantener contacto visual durante conversaciones. Cuando periodistas insistieron en conocer sus conclusiones, Vidal respondió con una única declaración: hay cosas que la ciencia no está preparada para enfrentar. No hablaré más de esto. Nunca publicó sus hallazgos, nunca explicó qué presenció. El escéptico más duro de España fue silenciado por algo que encontró en aquellas ruinas. Si incluso los escépticos más convencidos salen transformados de estos lugares, si hombres dedicados a desmentir lo inexplicable regresan incapaces de negar lo que vieron, entonces debemos preguntarnos algo fundamental: ¿qué es lo que realmente está pasando en estas aldeas? En las laderas boscosas, cerca de la costa mediterránea de Turquía, oculto entre pinos y olivos centenarios, existe un pueblo que el mundo intentó borrar de la historia. Un lugar donde más de 500 casas de piedra permanecen vacías desde hace un siglo, sus ventanas huecas mirando eternamente hacia un mar que sus habitantes legítimos nunca volvieron a contemplar. Este lugar se llama Kayaki, pero sus verdaderos dueños lo conocían por otro nombre, Levisi. Para comprender la tragedia que envuelve este lugar, debemos retroceder hasta 1923. La Primera Guerra Mundial había terminado, pero sus consecuencias seguían desgarrando naciones. El Imperio Otomano había colapsado, dando nacimiento a la moderna República de Turquía, y en medio de esta transformación geopolítica, se tomó una decisión que destruiría comunidades enteras que habían coexistido durante siglos. El Tratado de Lausana ordenó un intercambio de poblaciones entre Grecia y Turquía. Aproximadamente
1.500.000 griegos ortodoxos fueron expulsados de tierras turcas. 500.000 de musulmanes fueron forzados a abandonar Grecia. No importaba que estas familias hubieran vivido en esos lugares durante generaciones incontables. No importaba que consideraran esas tierras su único hogar. La religión determinaba tu destino, y tu destino era el exilio. Levisi fue una de las comunidades más devastadas por este decreto. Más de 6.000 griegos ortodoxos habitaban este próspero pueblo, conocido por sus artesanos, comerciantes y agricultores, familias que podían trazar su linaje en esas colinas. Durante 500 años recibieron la orden de abandonar todo en cuestión de semanas. No podían llevarse sus casas, no podían llevarse sus iglesias, no podían llevarse las tumbas de sus ancestros. Solo podían cargar lo que cupiera en sus brazos mientras caminaban hacia barcos que los transportarían a una Grecia que nunca habían conocido. Los turcos musulmanes, que llegaron para reemplazarlos, encontraron el pueblo demasiado diferente a sus costumbres. Las casas de estilo griego no se adaptaban a sus tradiciones. Prefirieron construir nuevos asentamientos en el valle, dejando a Levisi abandonado en la colina. Y así, el pueblo quedó congelado en el tiempo, un museo involuntario del éxodo, un monumento silencioso a miles de vidas interrumpidas. Hoy, Kayaki es patrimonio protegido y destino turístico. Visitantes recorren sus calles empedradas, fotografían sus iglesias sin techo, contemplan sus casas vacías. Durante el día, parece simplemente un pueblo fantasma pintoresco, perfecto para Instagram, pero cuando el sol desaparece tras las montañas, Kayaki despierta. Los aldeanos turcos que viven en los pueblos cercanos del valle han reportado fenómenos extraños durante décadas. El más común son las luces, resplandores titilantes que aparecen en ventanas de casas que no tienen electricidad, que no tienen techos, que no tienen habitantes vivos. Las luces se mueven de habitación en habitación, como si alguien estuviera caminando por el interior portando velas o lámparas de aceite. Pero más perturbador que las luces es la música. En noches particularmente tranquilas, cuando el viento sopla desde la dirección correcta, los habitantes del valle juran escuchar cantos provenientes de las ruinas, himnos ortodoxos griegos resonando a través del aire nocturno, coros de voces masculinas y femeninas elevando oraciones en un idioma que nadie en la zona ha hablado durante un siglo. Los cantos parecen provenir de las dos iglesias principales del pueblo, Katapontiki y Taxiarchis, cuyos interiores han sido despojados de todo ornamento desde hace generaciones. Un pastor llamado Mehmet Yilmaz relató su experiencia en una entrevista grabada en 2012. Llevaba sus cabras cerca de Kayaki al anochecer cuando los animales comenzaron a comportarse erráticamente. Se negaban a avanzar, balando con terror evidente. Entonces Mehmet escuchó el canto. Era hermoso, dijo, pero también infinitamente triste, como un lamento que atravesaba el tiempo. Cuando miró hacia el pueblo, vio procesiones de luces moviéndose entre las ruinas, como si cientos de personas caminaran con antorchas. Huyó sin mirar atrás, pero el testimonio más escalofriante proviene de una mujer griega llamada Elena Papadopoulos, quien visitó Kayaki en 2008 buscando las raíces de su familia. Su bisabuela había nacido en Levisi y fue una de las miles expulsadas en 1923. Murió en Grecia 60 años después, pero nunca dejó de hablar de su verdadero hogar. Describía cada calle, cada casa, cada árbol con una precisión que solo el amor más profundo puede preservar. Elena llegó a Kayaki armada con fotografías antiguas y descripciones detalladas heredadas de su bisabuela. Quería encontrar la casa familiar, quizás tomar un poco de tierra como recuerdo. Era media tarde cuando comenzó su búsqueda. Encontró la casa más fácilmente de lo esperado. Coincidía perfectamente con las descripciones. 2 pisos, balcón, de madera parcialmente derrumbado, una higuera en el patio trasero que increíblemente seguía viva después de un siglo. Elena entró con reverencia, tocando las paredes que sus ancestros habían construido con sus propias manos. Estaba fotografiando el interior cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró y encontró a una anciana de pie en el umbral. Vestía ropas negras tradicionales, un pañuelo cubría su cabello blanco,
y sus ojos oscuros observaban a Elena con una mezcla de curiosidad y algo que parecía reconocimiento. La anciana habló en griego, un griego anticuado, con acento y expresiones que Elena apenas podía comprender a pesar de ser hablante nativa. ¿Eres tú? ¿Finalmente regresaste? Elena quedó paralizada. Intentó responder, pero las palabras no salían. La anciana dio un paso hacia ella, extendiendo una mano arrugada como para tocar su rostro. «Te pareces tanto a ella», susurró la anciana. «Tienes sus ojos, los ojos de mi pequeña». Elena finalmente encontró su voz. Preguntó quién era la anciana, cómo había llegado allí, de quién estaba hablando. Pero la anciana simplemente sonrió con tristeza infinita. «Dile que la extrañamos. Dile que seguimos cuidando las flores de su tumba. Dile que nunca nos fuimos». Y entonces, ante los ojos aterrados de Elena, la anciana comenzó a desvanecerse. No dramáticamente, no como en las películas. Simplemente se volvió gradualmente más translúcida hasta que Elena pudo ver la pared a través de su cuerpo. Un momento después, había desaparecido por completo. Elena corrió hacia la entrada, buscando frenéticamente a la mujer. No había nadie, el pueblo estaba completamente vacío. Pero cuando revisó las fotografías en su cámara, una de ellas mostraba algo imposible, una figura borrosa de pie junto a ella, una mancha oscura con forma vagamente humana que no había visto cuando tomó la imagen. Meses después, revisando álbumes familiares en Grecia, Elena encontró una fotografía de su bisabuela tomada en 1920. La reconoció inmediatamente. Era la anciana del umbral. Exactamente la misma mujer que le había hablado en una casa abandonada hace 85 años después de su muerte. Pero los fenómenos de Kayaki no se limitan a apariciones. Hay evidencias físicas que desafían toda explicación. Visitantes han reportado encontrar flores frescas colocadas sobre tumbas en el cementerio abandonado. No flores silvestres que podrían haber crecido naturalmente, sino arreglos deliberados, atados con cintas, como los que se dejan en memoriales. Al día siguiente, las flores han desaparecido, solo para ser reemplazadas por otras igualmente frescas la próxima semana. En 2014, un grupo de arqueólogos que trabajaba en la restauración de una de las iglesias hizo un descubrimiento perturbador. Al entrar una mañana, encontraron velas encendidas en el altar, velas que habían ardido durante horas, a juzgar por la cera derretida acumulada. Pero las puertas habían permanecido cerradas toda la noche, y el equipo de seguridad juró que nadie había entrado. Más extraño aún, un turista alemán reportó haber encontrado pan caliente dentro de un horno de piedra en una de las casas abandonadas, pan recién horneado, todavía tibio al tacto, con un aroma que llenaba la habitación. Cuando regresó con testigos 15 minutos después, el horno estaba frío y vacío, cubierto de décadas de polvo sin perturbar. Los investigadores paranormales que han estudiado Kayaki proponen una teoría que resulta tanto fascinante como aterradora. A diferencia de Belchite o Krakow, donde los espíritus parecen ser ecos inconscientes repitiendo patrones del pasado, los espíritus de Kayaki muestran señales de conciencia activa. Estos no son fantasmas atrapados en bucles temporales, son entidades que parecen saber exactamente lo que hacen. Regresan cada noche no porque estén obligados, sino porque eligen hacerlo. Mantienen su pueblo deliberadamente, encienden velas en sus iglesias, cuidan las tumbas de sus seres queridos, hornean pan en sus cocinas, viven sus vidas como si el exilio nunca hubiera ocurrido. Es como si los habitantes originales de Levisi se negaran absolutamente a aceptar que fueron expulsados. Como si su rechazo colectivo fuera tan poderoso que crearon una versión alternativa del pueblo donde siguen existiendo, superpuesta a las ruinas que el mundo visible puede ver. En 2017, un equipo de investigadores paranormales británicos intentó una investigación nocturna completa. Llegaron equipados con grabadoras de alta sensibilidad, cámaras térmicas y detectores de campos electromagnéticos. Planeaban documentar científicamente cualquier fenómeno que ocurriera después del anochecer. Lo que grabaron esa noche sigue siendo objeto de debate intenso. A las 11 de la noche, las grabadoras capturaron voces
no susurros vagos ni sonidos ambiguos, voces claras hablando en griego, oraciones completas que fueron posteriormente traducidas por lingüistas especializados. ¿Por qué se llevaron nuestras casas? ¿Cuándo podemos regresar? Esta tierra es nuestra. Siempre fue nuestra. Los investigadores reportaron que la temperatura descendió dramáticamente mientras las voces se hacían más fuertes. Sus equipos comenzaron a fallar simultáneamente. Baterías completamente cargadas se agotaron en segundos. Cámaras se apagaron sin explicación. Las linternas parpadearon y murieron. Y entonces comenzaron los empujones. 3 de los 5 investigadores reportaron ser físicamente empujados por manos invisibles, no suavemente, sino con fuerza suficiente para hacerlos tropezar. Uno de ellos, un hombre corpulento de casi 100 kilos, fue lanzado contra una pared con tanta violencia que sufrió contusiones en el hombro. El equipo abandonó la investigación y huyó de Kayaki sin mirar atrás. En la grabación de audio, recuperada, justo antes de que el equipo huyera, se escucha una voz final, más clara que todas las anteriores. No se vayan, por favor, estamos tan solos. La tragedia de Kayaki nos confronta con preguntas que no tienen respuestas fáciles. Más de 6.000 personas fueron arrancadas de su hogar por fuerzas políticas que no controlaban. Perdieron casas, negocios, iglesias, cementerios. Perdieron la tierra donde estaban enterrados sus padres y abuelos. Perdieron su identidad. Muchos murieron en el exilio, sin jamás regresar. Sus últimos pensamientos fueron probablemente de Levisi. Sus últimos sueños fueron seguramente de calles empedradas y olivos centenarios. Murieron con el corazón roto, añorando un lugar que el mundo les había prohibido visitar. ¿Puede ese dolor crear algo que persista después de la muerte? ¿Puede el sufrimiento de miles cristalizar en una presencia que se niega a desvanecerse? Los espíritus de Kayaki, si existen, no parecen malignos, parecen tristes, parecen confundidos, parecen estar esperando algo que nunca llegará, permiso para regresar a un hogar que técnicamente nunca dejaron. Y eso nos lleva a una pregunta que resuena más allá de lo paranormal. ¿Qué pesa más, el sufrimiento de los vivos que fueron expulsados de sus hogares, obligados a construir nuevas vidas en tierras extrañas? ¿O el sufrimiento de los muertos que nunca pudieron partir, condenados a vagar eternamente por calles que el mundo olvidó? Quizás en Kayaki, ambos sufrimientos se han fusionado en algo que trasciende la muerte misma, algo que sigue esperando, noche tras noche, el regreso que nunca llegará. Detengámonos un momento aquí. 3 aldeas, 3 tragedias, 3 pruebas irrefutables de que la muerte no siempre significa el fin. Hemos caminado por las calles ensangrentadas de Belchite, donde los ecos de la Guerra Civil Española se repiten cada noche en un bucle eterno de sufrimiento. Hemos ascendido las colinas de Craco, donde 1000 años de amor por un lugar crearon algo que se niega a desvanecerse, aunque la naturaleza misma intentó destruirlo. Hemos vagado por las casas vacías de Kayaki, donde los fantasmas del éxodo mantienen viva una comunidad que el mundo político intentó borrar de la existencia. Cada historia ha sido más perturbadora que la anterior. Cada testimonio ha revelado capas más profundas de horror. Cada aldea ha demostrado que existen fuerzas en este mundo que nuestra ciencia no puede explicar y nuestra lógica no puede contener. Pero debo ser honesto contigo, las 2 aldeas que quedan son diferentes. En Belchite, Craco y Kayaki, los espíritus parecen atrapados en sus propios mundos, repiten sus rutinas, mantienen sus hogares, reviven sus memorias. Los visitantes pueden presenciar estos fenómenos, pueden aterrorizarse, pueden huir, pero generalmente pueden huir. Los muertos de esas aldeas parecen más interesados en su propia existencia fantasmal que en los vivos que, ocasionalmente cruzan su camino. Lo que viene ahora es completamente distinto. Las próximas 2 aldeas no solo regresan cada noche, intentan llevarse a los vivos con ellas. Hablamos de lugares donde visitantes han desaparecido sin dejar rastro, donde excursionistas han sido encontrados días después sin ningún recuerdo de lo sucedido, donde los espíritus no se contentan con ser observados, sino que activamente buscan compañía permanente. Si has llegado hasta este punto del video,
ya formas parte de un grupo selecto. La mayoría de los espectadores abandonan mucho antes. No pueden soportar el peso de estas historias. No tienen el valor de enfrentar verdades que preferirían ignorar. Pero tú sigues aquí. Eso significa algo. Sin embargo, debo advertirte una última vez. Lo que viene a continuación ha sido clasificado por investigadores paranormales experimentados como peligroso de compartir. No porque las historias sean ficticias, sino precisamente porque no lo son. Algunos creen que hablar de estos lugares atrae su atención, que nombrarlos es invocarlos. Quizás sea superstición, quizás no. Continúa bajo tu propio riesgo, porque ahora viajamos a la India, a un pueblo abandonado donde una maldición de 200 años sigue cobrando víctimas, y lo que encontraremos allí desafía todo lo que creemos saber sobre los límites entre la vida y la muerte. En el desierto de Thar, en el estado de Rajasthan al noroeste de India, existe un lugar que ningún habitante local visitará después del anochecer. Un pueblo de 84 aldeas abandonadas donde el silencio es tan absoluto que duele los oídos. Un lugar donde incluso los animales se niegan a entrar cuando el sol comienza a descender. Bienvenidos a Kuldara. La historia oficial es simple pero profundamente inquietante. En el año 1825, Kuldara era el hogar de más de 1500 personas de la casta Palio al Brahmin. Eran agricultores prósperos, comerciantes astutos y eruditos respetados en toda la región. Durante más de 200 años, habían construido una comunidad floreciente en medio del desierto, desarrollando sistemas de riego ingeniosos que convertían tierra árida en campos fértiles. Una noche, sin advertencia previa, sin señales de conflicto o desastre natural, toda la población desapareció. No hubo saqueos, no hubo incendios, no hubo batallas. Las casas permanecieron intactas, con pertenencias personales dejadas atrás como si sus dueños hubieran planeado regresar en cualquier momento. Herramientas de trabajo esperaban en los talleres. Utensilios de cocina descansaban en sus lugares. Joyas y objetos de valor permanecieron sin ser tocados, pero de los 1500 habitantes, no quedó absolutamente nadie. Los registros históricos sugieren que los Palioal huyeron para escapar de la opresión del ministro local, un tirano llamado Salim Singh, que había fijado sus ojos lujuriosos en las hijas de la comunidad. Supuestamente, los Palioal abandonaron Kuldara y las 83 aldeas vecinas en una sola noche, dejando atrás todo lo que habían construido. Pero aquí está el detalle que ningún registro histórico explica satisfactoriamente. Nadie sabe a dónde fueron. No hay rastros de una migración masiva de 1500 personas atravesando el desierto. No hay registros de su llegada a otras ciudades. No hay descendientes que reclamen herencia de los Palioal de Kuldara. Es como si 1500 personas simplemente se evaporaran en el aire nocturno. Y antes de desaparecer, dejaron algo atrás. No pertenencias materiales, algo mucho más poderoso, una maldición. Los ancianos de las aldeas cercanas repiten las palabras exactas que supuestamente fueron pronunciadas por los líderes Palioal en su última noche en Kuldara: que nadie habite jamás esta tierra, que permanezca vacía hasta el fin de los tiempos, que cualquiera que intente reclamarla sufra lo que nosotros hemos sufrido. Durante casi 200 años, esa maldición se ha cumplido con precisión escalofriante. Todo intento de repoblar Kuldara ha terminado en tragedia. Familias que intentaron establecerse en las casas abandonadas huyeron después de noches aterrorizadas por fenómenos inexplicables. Proyectos de desarrollo gubernamental fueron abandonados cuando los trabajadores se negaron a continuar. La aldea permanece vacía, preservada como patrimonio arqueológico, visitada solo durante el día por turistas valientes, porque después del anochecer, Kuldara despierta. Los testimonios de visitantes que han permanecido en Kuldara después del atardecer siguen patrones inquietantemente consistentes. Casi todos reportan la misma progresión de fenómenos, como si el pueblo siguiera un protocolo establecido para lidiar con intrusos. Primero vienen los sonidos, puertas que comienzan a abrirse y cerrarse en casas vacías, no violentamente, sino de manera deliberada, rítmica,
como si habitantes invisibles estuvieran entrando y saliendo de sus hogares. El crujido de pasos sobre arena y piedra, voces susurrando, en un idioma que ningún visitante moderno reconoce, probablemente dialectos antiguos de Rajastán que dejaron de hablarse hace generaciones. Luego viene la sensación de ser observado. Múltiples testigos describen exactamente la misma experiencia, la certeza absoluta de que docenas, quizás cientos de ojos invisibles, los están siguiendo. La sensación de presencias moviéndose justo fuera del rango de visión periférica, sombras que no deberían existir bajo la luz de la luna, figuras que desaparecen cuando intentas mirarlas directamente. Después viene el fenómeno más aterrador. Los visitantes comienzan a escuchar pasos siguiéndolos, no ecos de sus propios pasos, pasos diferentes, con ritmos distintos, acercándose desde atrás. Cuando se detienen, los pasos se detienen. Cuando corren, los pasos corren. Cuando finalmente reúnen el valor de mirar hacia atrás, no hay nadie, solo calles vacías bañadas por la luna. Pero los pasos nunca se detienen realmente. En 2006, un funcionario del Departamento de Desarrollo Turístico de Rajastán fue asignado a realizar una evaluación de Kuldara para un proyecto de restauración. Su nombre era Vikram Chaudhary, un hombre pragmático de 42 años, sin ningún interés en supersticiones o folclore. Vikram decidió demostrar que los miedos sobre Kuldara eran infundados pasando una noche completa en el pueblo. Llegó al atardecer con equipo de campamento, una radio de 2 vías, y suficiente confianza para desafiar 200 años de advertencias. Lo encontraron al amanecer siguiente. Estaba a más de 2 kilómetros fuera de los límites de Kuldara, arrastrándose por el desierto. Su ropa estaba desgarrada, su cuerpo estaba cubierto de arañazos profundos, como si algo con garras lo hubiera atacado repetidamente. Pero el examen médico reveló algo imposible. Los arañazos venían de múltiples ángulos simultáneamente, incluyendo su espalda, un patrón que habría sido físicamente imposible de autoinfligir. Vikram estaba catatónico, sus ojos permanecían abiertos, pero no respondía a ningún estímulo. Los médicos determinaron que no había daño cerebral físico, ninguna toxina en su sangre, ninguna explicación médica para su condición. Nunca volvió a hablar, nunca volvió a reconocer a su familia. Pasó los siguientes 11 años en instituciones mentales antes de su muerte en 2017, mirando fijamente al vacío, ocasionalmente susurrando palabras en un idioma que los lingüistas identificaron como Marwari antiguo, un dialecto que Vikram nunca había estudiado. Sus últimas palabras audibles, pronunciadas repetidamente durante sus primeros días de hospitalización, fueron: "No me dejan ir, no me dejan ir, quieren que me quede". Pero quizás el fenómeno más perturbador reportado en Kuldara involucra a visitantes que intentan abandonar el pueblo después del anochecer. Existen múltiples testimonios de turistas cuyos vehículos fallan inexplicablemente cuando intentan salir de Kuldara después de que oscurece. Motores que funcionaban perfectamente minutos antes simplemente se niegan a encender. Baterías completamente cargadas aparecen misteriosamente agotadas. Y mientras los visitantes desesperados intentan una y otra vez arrancar sus vehículos, pueden ver figuras oscuras reuniéndose en la oscuridad circundante, acercándose lentamente. Un grupo de estudiantes universitarios de Delhi documentó exactamente esta experiencia en 2013. Llegaron tarde a Kuldara, tomaron fotografías durante el crepúsculo, y cuando intentaron partir, su camioneta se negó a funcionar. Pasaron 4 horas aterrorizadas dentro del vehículo mientras sombras rodeaban el automóvil, presionando contra las ventanas, dejando marcas de manos en el polvo que cubría el exterior. Cuando finalmente el motor arrancó milagrosamente justo antes del amanecer, huyeron sin mirar atrás. Las fotografías que tomaron esa noche muestran orbes de luz inexplicables y figuras borrosas que ninguno de ellos recuerda haber visto. Pero las manos en el polvo permanecieron visibles durante días. Manos pequeñas, manos de niños. Los investigadores paranormales que han estudiado Kuldara proponen una teoría que resulta tanto fascinante como profundamente aterradora. Basándose en textos antiguos y tradiciones orales de la región, algunos creen que los Paliwal no huyeron en absoluto. Realizaron un ritual,
enfrentados con la elección imposible, entre entregar a sus hijas a un tirano o abandonar la tierra que sus ancestros habían cultivado durante 200 años, los Paliwal Brahmins eligieron una tercera opción. Como comunidad de eruditos versados en textos védicos antiguos, tenían acceso a conocimientos que la mayoría de la gente había olvidado, conocimientos sobre rituales que podían alterar la naturaleza misma de la existencia. Según esta teoría, los líderes Paliwal convocaron a toda la comunidad en una sola noche. 1500 personas se reunieron para realizar un ritual de autoaniquilación que simultáneamente los uniría eternamente a la tierra. No morirían en el sentido tradicional, se transformarían en guardianes espectrales, protectores eternos que asegurarían que nadie más pudiera reclamar lo que era suyo. Es una teoría radical, pero explica varios misterios que ninguna otra explicación puede abordar. Los arqueólogos que han excavado en Kuldara nunca han encontrado restos humanos, ni un solo hueso, ni una sola tumba. Para una comunidad de 1500 personas que supuestamente vivió allí durante generaciones, la ausencia completa de evidencia de entierros es inexplicable. No hay signos de violencia en ninguna de las estructuras, no hay marcas de quemaduras, no hay daño por armas, no hay evidencia de saqueo o conflicto. Si hubo una evacuación forzada, fue la más ordenada y pacífica de la historia, y más importante, no existe absolutamente ningún rastro de hacia dónde fueron estas 1500 personas. En 1825, mover una población de ese tamaño a través del desierto habría dejado registros en alguna parte, pero no hay nada. Es como si simplemente dejaran de existir en el plano físico. La teoría sugiere que los Paliwal no desaparecieron, todavía están en Kuldara, existen en alguna frecuencia que normalmente no podemos percibir, manifestándose solo cuando la oscuridad diluye las barreras entre mundos, y protegen ferozmente su territorio de cualquiera que intente reclamarlo. Esto explicaría por qué los fenómenos son tan consistentemente agresivos. Estos no son fantasmas pasivos, repitiendo memorias del pasado, son entidades conscientes con un propósito definido: mantener Kuldara vacía para siempre, y están dispuestos a llevarse a los vivos. Para lograrlo, pero debemos recordar el contexto humano detrás de esta maldición. Los Paliwal Brahmins no eran villanos, eran una comunidad pacífica de agricultores, comerciantes y eruditos, familias que habían construido vidas dignas en medio del desierto implacable, padres que amaban a sus hijos, madres que protegían a sus hijas, y un tirano decidió que podía tomar lo que quisiera de ellos. Salim Singh, el ministro que gobernaba la región, era conocido por su crueldad y lujuria desmedida. Cuando fijó su mirada en las jóvenes de Kuldara, no aceptó negativas, exigió que le entregaran a la hija del líder de la aldea. Cuando rechazaron su demanda, amenazó con destruir toda la comunidad y tomar por la fuerza lo que quería. Los Paliwal enfrentaron una elección imposible. Podían entregar a sus hijas a un destino peor que la muerte, podían luchar y ser masacrados por las fuerzas superiores del tirano, podían huir y vivir como refugiados desposeídos, o podían elegir algo que ningún invasor podría arrebatarles. Eligieron la aniquilación en sus propios términos. Piénsalo, imagina estar tan desesperado por proteger a quienes amas que preferirías dejar de existir completamente antes que permitir que los dañen. Imagina amar tanto tu tierra, tu comunidad, tu identidad, que elegirías la maldición eterna antes que la sumisión. Es un acto de resistencia final, un rechazo absoluto a ser victimizado, y quizás el precio fue su humanidad misma. ¿Qué harías para proteger a los que amas? ¿Hasta dónde llegarías? ¿Sacrificarías tu alma? ¿Condenarías tu espíritu a vagar eternamente en un estado entre la vida y la muerte? Los Paliwal de Kuldara respondieron esas preguntas de la manera más definitiva posible, y ahora, casi 200 años después, siguen respondiendo. Cada noche, a cada intruso que osa pisar su tierra maldita, la maldición continúa. Los guardianes permanecen vigilantes, y Kuldara sigue vacía. 4 aldeas: Belchite, donde la guerra nunca terminó; Krako, que se niega a caer aunque la naturaleza misma conspire en su contra; Kayaki,
donde los exiliados mantienen un hogar que el mundo les prohibió habitar. Kuldara, protegida eternamente por guardianes que eligieron la maldición sobre la sumisión. 4 lugares donde el pasado se niega categóricamente a morir. 4 pruebas de que la muerte no es el final que creemos. 4 ventanas hacia dimensiones de la realidad que preferíamos ignorar. Pero hay una quinta aldea, y es diferente a todo lo que hemos explorado hasta ahora. Esta aldea no es famosa, no tiene nombre reconocible, no aparece en guías turísticas, ni en documentales de televisión. No hay tours organizados ni carteles informativos explicando su historia. De hecho, cuando preguntas a las autoridades locales sobre su existencia, te miran con una mezcla de confusión y algo que se parece peligrosamente al miedo, y luego niegan haberla escuchado mencionar jamás. Lo que voy a contarte ahora no proviene de libros de historia ni artículos académicos. Viene de fuentes que insistieron en permanecer completamente anónimas, personas que compartieron sus experiencias bajo condición de que jamás se revelen sus identidades, personas que, incluso mientras hablaban, miraban nerviosamente por encima de sus hombros. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué tanto miedo? Porque estas fuentes no temen a las autoridades, no temen la vergüenza pública ni el ridículo escéptico, temen a la aldea misma, temen que de alguna manera, al hablar de ella, la aldea sepa quiénes son, que los encuentre, que regrese por ellos, porque esta quinta aldea no solo se manifiesta durante las noches, busca activamente a quienes escaparon de ella, y según todos los testimonios, eventualmente los encuentra. Prepárate, lo que viene ahora es la historia más perturbadora que escucharás. La historia de la aldea sin nombre que camina entre dimensiones buscando nuevos habitantes. Para siempre, en algún lugar de los Andes de América del Sur. En una región que deliberadamente no identificaré por razones que pronto comprenderás, existe una aldea que no debería existir. Una aldea que fue borrada de todos los mapas oficiales hace más de 130 años. Una aldea cuyo nombre fue supuestamente erradicado de los registros históricos mediante un esfuerzo coordinado que involucró a múltiples gobiernos. Pero borrar documentos no destruye la memoria, y ciertamente no destruye lo que esos documentos intentaban ocultar. La historia, fragmentada y susurrada solo en voz baja entre las comunidades indígenas de la región, cuenta de una próspera aldea de montaña en algún punto de los años 1880. No era particularmente grande, quizás 200 almas viviendo a gran altitud, sobreviviendo del pastoreo y la agricultura de subsistencia. Una comunidad cerrada, autosuficiente, que tenía poco contacto con el mundo exterior. En el invierno de 1887, según los fragmentos de historia oral que persisten, algo llegó a la aldea, una enfermedad, una plaga, algo que ningún médico de la época pudo identificar o tratar. Los síntomas fueron descritos como aterradores, fiebres que quemaban tan intensas que las personas deliraban, hablando con familiares muertos como si estuvieran presentes, convulsiones que retorcían los cuerpos en formas antinaturales, y al final, una quietud absoluta donde los enfermos simplemente dejaban de moverse, pero sus ojos permanecían abiertos, mirando fijamente algo que nadie más podía ver. La enfermedad se propagó, con velocidad devastadora. En 48 horas, cada habitante de la aldea había muerto. 200 personas. No hubo sobrevivientes. Cuando las autoridades coloniales llegaron, encontraron un escenario de horror absoluto. Cuerpos en las calles, en las casas, en la iglesia donde aparentemente muchos habían buscado refugio divino en sus últimas horas. Pero lo más perturbador, según los escasos registros que sobreviven, era la expresión en los rostros de los muertos. No parecían aterrorizados, parecían expectantes, como si estuvieran esperando algo o a alguien. Las autoridades tomaron la decisión de quemar la aldea completamente. Cada edificio fue incendiado, cada cuerpo fue cremado donde cayó. El objetivo era eliminar cualquier rastro de la enfermedad que pudiera propagarse a otras regiones. Durante 3 días, el humo se elevó desde las montañas mientras la aldea era reducida sistemáticamente a cenizas. Cuando terminaron, las autoridades hicieron algo extraordinario.
Borraron todos los registros oficiales de la ubicación exacta de la aldea, destruyeron mapas, eliminaron censos, prohibieron que se hablara del incidente bajo amenaza de prisión. ¿Por qué? Si realmente querían evitar la propagación de una enfermedad, ¿por qué también necesitaban borrar el pueblo de la historia? Los rumores sugieren que algo sucedió durante esos 3 días de cremación, algo que convenció a las autoridades de que el fuego no había resuelto el problema, que había algo más allá de la enfermedad física, algo que el fuego no podía matar. Hoy, más de 130 años después, las comunidades indígenas de ciertas regiones andinas hablan en susurros de algo que llaman el pueblo que camina. Según estos testimonios, la aldea no permaneció destruida, no permaneció en un solo lugar, aparece y desaparece en diferentes ubicaciones a lo largo de los Andes, siempre durante la noche, siempre durante ciertas fases lunares específicas. No está en el mismo lugar 2 veces consecutivas. Es como si la aldea misma viajara entre dimensiones, manifestándose temporalmente en nuestro mundo antes de deslizarse nuevamente hacia donde sea que existe. Los pastores que trabajan en altitudes extremas son quienes reportan más frecuentemente estos avistamientos. Describen encontrar un pueblo completo en lugares donde juran que no había nada el día anterior. Casas con luces encendidas, humo elevándose de chimeneas, personas caminando por las calles, realizando tareas cotidianas como si nada fuera extraordinario. Los pastores han aprendido a reconocer las señales de que se están acercando al pueblo que camina. Los animales se vuelven nerviosos sin razón aparente. El aire adquiere una cualidad extraña, como si la presión atmosférica cambiara súbitamente, y hay un olor distintivo que precede siempre a la aldea, el aroma de pan horneándose, mezclado con algo dulzón y desagradable que ningún testigo ha podido identificar completamente. Cuando los pastores experimentados detectan estas señales, huyen inmediatamente, porque saben lo que les sucede a quienes no huyen. En 2003, un grupo de 5 excursionistas europeos contrataron a un guía local para una expedición de trekking en una región remota de los Andes. El guía, cuyo nombre no revelaré, pero cuyo testimonio fue documentado por investigadores, les advirtió repetidamente sobre ciertas áreas que debían evitar. Les habló del pueblo que camina. Los excursionistas, predeciblemente, lo descartaron como superstición pintoresca. En la 4ª noche de su expedición, acamparon en un valle alto. El guía insistió en descender a menor altitud antes del anochecer, pero los excursionistas estaban exhaustos y se negaron a continuar. Montaron sus tiendas mientras el sol desaparecía detrás de los picos nevados. Cerca de la medianoche, uno de los excursionistas, un alemán llamado Klaus, despertó necesitando orinar. Salió de su tienda y vio algo imposible. A menos de 500 metros de distancia, iluminado por la luna llena, había un pueblo completo. Klaus estaba absolutamente seguro de que no había estado allí cuando acamparon. Habían explorado esa área, específicamente buscando agua. No había nada excepto rocas y pasto ralo, pero ahora había casas, una pequeña iglesia, calles empedradas, y luz cálida emanando de las ventanas. Klaus despertó a sus compañeros. Todos vieron el pueblo. El guía, al escuchar la conmoción, emergió de su tienda, vio hacia donde estaban mirando, y su rostro se volvió completamente blanco. Les ordenó que recogieran sus cosas inmediatamente, que no miraran hacia el pueblo, que descendieran la montaña sin importar la oscuridad. Su voz temblaba con terror genuino. 4 de los excursionistas lo ignoraron. Estaban fascinados. Querían investigar. ¿Cómo podía haber un pueblo en medio de la nada? Tenía que haber una explicación. Solo Klaus escuchó al guía. Algo en los ojos del hombre lo convenció de que el miedo era real. Recogió su mochila y comenzó a descender con el guía, dejando atrás a sus 4 compañeros que caminaban entusiasmados hacia el pueblo misterioso. Klaus y el guía caminaron durante toda la noche, sin detenerse hasta que la luz del día comenzó a iluminar las montañas. 3 semanas después, Klaus fue encontrado por un equipo de rescate. Estaba a más de 100 kilómetros de donde había sido reportado como desaparecido, caminando sin rumbo por un camino rural. Estaba delirante, deshidratado, casi muerto de hambre.
pero lo que más impactó a los rescatistas fue lo que repetía una y otra vez: los absorbió, el pueblo los absorbió, siguen allí, puedo escucharlos llamándome, quieren que regrese. Los equipos de búsqueda rastrearon las montañas durante semanas. Nunca encontraron rastro de los otros 4 excursionistas, no encontraron sus cuerpos, no encontraron su equipo, no encontraron evidencia de que hubieran existido jamás, y ciertamente no encontraron ningún pueblo. Klaus pasó 2 meses en un hospital psiquiátrico en su país natal. Los médicos diagnosticaron un episodio psicótico inducido por altitud extrema y trauma. Eventualmente fue dado de alta, regresó a su vida normal en Alemania, pero cada luna llena, Klaus desaparece durante 24 horas. Su familia ha aprendido a esperarlo, no llaman a la policía, porque Klaus siempre regresa exactamente un día después, sin memoria de dónde estuvo, y cada vez que regresa, huele a pan horneado y a algo dulzón que su esposa no puede identificar. Pero quizás el testimonio más perturbador proviene de un sacerdote católico retirado que actualmente vive en un monasterio bajo voto de silencio. Antes de tomar ese voto, compartió su experiencia con exactamente una persona, un investigador de fenómenos anómalos que me transmitió la historia bajo condición de anonimato absoluto. El padre Miguel, como lo llamaremos, servía en una parroquia rural en los Andes en los años 1970. Una noche de invierno, un niño pequeño llegó corriendo a la iglesia, frenético. Dijo que su abuelo estaba muriendo y necesitaba los últimos sacramentos. El pueblo estaba a pocas horas de caminata, dijo el niño. El padre Miguel tomó sus implementos sagrados y siguió al niño hacia las montañas. Caminaron durante horas en la oscuridad, guiado solo por la linterna del sacerdote. El niño parecía conocer el camino perfectamente, nunca vacilando, nunca dudando.